La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Y empezamos con una última hora con un posible nuevo caso de violencia machista en Cataluña. Los Mossos investigan el asesinato de una mujer de entre 30 y 40 años en Amposta, en la provincia de Tarragona. ¿Qué más sabemos, Pol Valero? La policía local de Amposta ha detenido a un hombre de 47 años que, según la agencia catalana de noticias, tuvo una relación con la mujer y además tenía una orden de alejamiento de la víctima. El hombre ha sido localizado deambulando por la ciudad. Ahora el caso está bajo secreto de actuaciones. La Consellería de Igualdad y Feminismos ha publicado un tuit hace poquísimos minutos. Dicen que están haciendo el seguimiento de este presunto feminicidio y que se ponen a disposición de la familia. Si se confirma, este sería el cuarto feminicidio en lo que va de año en Cataluña. Gracias, Pol. Cualquier novedad la ampliamos en este informativo. Y muchos de ustedes ya habrán vuelto de las vacaciones, otros todavía no. Y como en algunas comunidades hoy todavía es festivo, lo primero que vamos a hacer es comprobar si eso se nota en las carreteras. Dirección General de Tráfico, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. De entrada a Valencia por la 3 en el entorno de Requena, ya en Málaga en la P7 en Fuengirola, hacia la capital malacitana y en Castellón. En esta misma P7, ya en Castellón capital, dirección Barcelona. También un alcance dificulta la salida de Madrid por la 42 en el entorno de Getafe. Al margen de todos estos accidentes, dificultades de entrada a Madrid por la 3 en Fuentidueña de Tajo y Arganda del Rey, y de salida por la 6 a su paso por el Plantío, y van a encontrar muy densa la AP7 en varios tramos, en Castellón, en Alcalá de Xivert, en Tarragona, en Amella del Mar y también en Barcelona, en Vilafranca del Penedès, todo ello en dirección a la ciudad condal. Y después de las lluvias parece que viene cambio de tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana las temperaturas van a subir un poco las máximas. La próxima noche y mañana al empezar el día va a hacer frío, incluso con algunas heladas en el interior de la mitad norte de la península. Después las máximas, como decíamos, ligeramente más altas que hoy. Ambiente en general fresco. Mucho sol en el Mediterráneo, también en Canarias. Aquí máximas alrededor de los 20 grados. En el resto del país más nubes, activas sobre todo en Galicia, el Cantábrico, Castilla y León y el norte de Extremadura, especialmente durante la tarde cuando tendremos chubascos y alguna tormenta descargando con intensidad. El viento no desaparecerá. Gracias, Jordi. Ya hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Recordemos que a las 9 de la noche se cierra la jornada en Primera División con el Villarreal Atlético de Madrid. El Villarreal para meterse en puestos europeos, el Atlético de Madrid para recuperar puestos de Champions. Y también hablaremos, cómo no, del insoportable ambiente y plaga de insultos ofensivos en los campos de fútbol de España. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen la Federación y la Liga? Luego lo contamos. Gracias, pues os escuchamos. Arranca hora 25. Y empezamos con la última hora del conflicto en Oriente Medio. Estamos muy pendientes de las reacciones y de las consecuencias del bombardeo del ejército de Israel sobre el consulado de Irán en Damasco, en el que han muerto al menos 8 personas y del que se ha salvado por los pelos el embajador iraní. Nico Castellano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo. Nico, dice Irán que su respuesta va a ser muy dura. Sí, entre los asesinados, y esa es la última hora en este ataque, está el comandante de la fuerza Quds, que se llama Mohammad Reza Zahedi, y hay también otros líderes iraníes cuyos nombres no han trascendido de momento. Son los detalles que vamos conociendo a lo largo de la tarde. Siria acusa a Israel del ataque aéreo que ha impactado un edificio que está entre la embajada iraní y la de Canadá en Damasco, donde está ubicado ese consulado iraní en esa ciudad. Irán lo considera una provocación, Pablo, y distintas figuras del régimen aseguran que responderán a Israel con represalias. Siria e Irán acusan a Israel de intentar regionalizar el conflicto que Netanyahu sigue escalando desde hace prácticamente 6 meses sobre la Franja de Gaza. Oye, Nico, y sigo contigo porque el ejército de Israel ya se ha retirado del hospital de Al-Shifa, que es el más importante de la franja, que ha estado asediado y fuera de servicio durante las últimas 2 semanas. Las imágenes de este hospital que han difundido, Nico, los ciudadanos palestinos son durísimas y, de hecho, según las autoridades gazatíes, en esta operación han muerto más de 400 personas, la mayoría civiles, y también denuncian torturas a pacientes y a médicos del centro, ¿eh? Sí, algunos de los gazatíes lo definen como una de las grandes matanzas de estos 6 meses de asedio israelí. Cuerpos en descomposición, también se ven imágenes de cadáveres desperdigados por el entorno del hospital, restos de miembros incluso mutilados, que son parte de ese panorama que han dejado las tropas israelíes a su salida de Al-Shifa, según los testimonios de los periodistas locales que sí han podido acceder a la zona. Recordemos que Israel impide a la prensa internacional entrar a la Franja de Gaza. Por su parte, el ejército israelí ha afirmado que en estas 2 semanas de asedio a la instalación sanitaria,
más grande de la franja, han atacado y han asesinado a 200 milicianos de Hamas y que han detenido a otras 500 personas. Sin embargo, fuentes gazatíes aseguran que han matado a prácticamente 400 personas los soldados israelíes y que la mayoría se trata de civiles. A punto de cumplirse, Pablo, como decimos, 6 meses de ese asedio israelí sobre la franja de Gaza, se eleva a más de 32.800 el número de muertos. Pues así está el panorama. Gracias, Nico. Hasta luego. Y en el Senado esta tarde se ha constituido la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas antes de que mañana se constituya la del Congreso. Falta por saber qué políticos van a ser citados, aunque el PSOE sugiere que podría pedir la comparecencia de Feijóo, de Ayuso, mientras que el PP sugiere que podría pedir la del presidente Sánchez o la de su mujer. Ana Fernández Vila, lo único seguro de momento es que los populares van a solicitar la de Francina Armengol. Sí, el PSOE y el PP se resisten a enseñar ya todas sus cartas, pero la guerra de comisiones sobre las mascarillas ya ha empezado oficialmente. En el Senado, la del PP sobre el caso Koldo ya está en marcha. Anuncio que convoco mesa y junta de portavoces para empezar a poner en marcha. El presidente Eloy Suárez ha convocado para el miércoles la primera reunión para organizar los trabajos. A la espera de fijar calendario y comparecencias, los populares solo confirman que llamarán a Armengol, pero siguen apuntando a Sánchez. Borja Semper. Se acabará demostrando que Pedro Sánchez lo sabía todo, que el Partido Socialista lo sabía, que lo callaron, que lo taparon. En el PSOE aseguran estar tranquilos y a disposición y ponen el foco en la comisión que impulsan ellos en el Congreso y con la que quieren investigar la compra de mascarillas en todas las comunidades, en concreto en Madrid y Galicia. A la espera de que arranque mañana, los socialistas ya señalan a Ayuso y a Feijóo. Esther Peña. Es evidente que en la Comunidad de Madrid, igual que en Galicia, igual que en otros sitios, los responsables políticos y técnicos, lo más lógico es que vengan a explicar qué sucedió. Sus socios de Sumar se han confirmado ya que pedirán la comparecencia de la presidenta madrileña. Gracias, Ana. Y todavía sobre la gestión de la pandemia, Ayuso lanza balones fuera después de que la SER les esté explicando que en los momentos más duros de la COVID, casi el 80% de los muertos por coronavirus en las residencias de Madrid no fueron trasladados al hospital. Como era previsible, la oposición ya ha cargado contra la presidenta de Madrid, Mariola Lourido. Las actas que aporta hoy la cadena SER son documentos oficiales de las inspecciones ordenadas en marzo y abril de 2020 en las residencias por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Ayuso. Pero ella... Yo creo que ya ha habido suficiente, ¿no?, con las residencias de Madrid y solo de Madrid. Me parece inmoral lo que se está haciendo a través de la izquierda con este caso. A mí no se me ocurriría preguntarle a ella ni a Pablo Iglesias cuántos muertos llevan ellos. De los informes se desprende que el 76% de los mayores murieron en las residencias sin ser derivados al hospital para recibir mejor atención por el COVID. Manuela Bergerot, de Más Madrid. Ayuso debe rendir cuentas por los protocolos de la vergüenza. Y además, en lo que le queda de vida política, la cifra de 7.291 la va a acompañar. Solo fueron inspeccionados 11 geriátricos. Las actas describen la falta de medios de protección, de personal y de test para detectar el virus. Y el Gobierno central anuncia que recurrirá al Constitucional para intentar paralizar las llamadas leyes de la concordia que el PP y Vox están impulsando en varias comunidades para sustituir las leyes de memoria histórica. Mariela Rubio y los populares, hay que decir que han tenido dificultades para defender estos textos que según los socialistas lo que hacen es blanquear la dictadura franquista. Así es, el argumentario de la calle Génova ha pasado hoy por defender que las leyes pactadas con Vox en Castilla y León, en Comunidad Valenciana o Aragón son garantistas con las víctimas, porque dicen que los textos recogen que todas las víctimas políticas tengan el mismo tratamiento en el franquismo y en la Segunda República. Leyes de memoria democrática que pretenden ensanchar y que pretenden ampliar la consideración de víctimas, todo lo que sea avanzar, ensanchar y llegar a más gente, nos parece muy bien y nos parece razonable. Pero la incomodidad que generan estas leyes en ciertos sectores de las filas populares quedaba patente en el propio atril de Génova. El portavoz Borja Semper, que defendía los textos legales un minuto antes, no podía evitar ponerse de perfil preguntado por si comparte que en las leyes se evite el término dictadura al referirse al franquismo. Hombre, por supuesto que el régimen franquista fue una dictadura, claro que sí. No sé qué le parece que se evite tipificar al franquismo como dictadura en esta nueva ley. Gracias. Pues desconozco el contenido de la ley porque todavía no se ha aprobado definitivamente, entiendo. El PP llevaba en su programa electoral derogar la ley de memoria democrática, pero dirigentes de Génova admiten que los textos pactados con Vox llegan mucho más allá. Creen los populares que las presiones de los de Abascal para sacar estas leyes adelante se deben a que buscan sacar músculo ideológico de cara al nuevo ciclo electoral. Bueno, pues sobre estas polémicas llamadas leyes de la concordia se acaba de pronunciar el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Que estas leyes de la concordia son todo menos concordia. Es una voluntad cierta de dejar sin efecto una ley tan importante como la ley de memoria democrática
y es directamente una voluntad de blanquear la dictadura franquista y en ese sentido también de confrontar con los valores constitucionales que nos unen a todos. Pero como siempre hace el Gobierno central, antes de interponer el recurso de inconstitucionalidad, tratará de que el Gobierno de Aragón recapacite en ese sentido, la deje sin efecto y podamos seguir todos transitando en paz. Y a 4 días de comenzar la campaña para las elecciones vascas del 21 de abril, el CIS augura hoy una victoria del PNV, pero eso sí, con un escaso margen sobre EH Bildu, mientras que el Partido Socialista quedaría en tercera posición y tendría la llave de la gobernabilidad. Ser Euskadi, Eva Domaica. El CIS pronostica unas elecciones muy reñidas, pero da al PNV como vencedor en las mismas, con 30-31 escaños, de 1 a 3 más que EH Bildu. Se desmarca así del resto de sondeos que han hablado hasta ahora de empate técnico entre nacionalistas, incluso de sorpaso de EH Bildu en escaños. También que auguraban una tendencia descendente del PNV que el CIS no ve. Y Manuel Pardales podría incluso igualar el resultado de Urkullu. Y le darían los números para gobernar con un PSE, que sería clave. Tercera fuerza, pero que se quedaría igual, o con un parlamentario más. Cuarta fuerza el PP, pero no por méritos propios, porque se quedaría en sus 6 escaños actuales. Incluso podría perder 1. Sube a esa posición por la división de la izquierda, del espacio antes del Carrequín, que podría de sus 6 escaños quedarse en 3, 2 para Sumar y 1 para Podemos, pero también fuera de la Cámara. También peligra el único asiento de Vox. 2 últimos detalles. El sondeo da hasta 60 parlamentarios nacionalistas de los 75 que se eligen, récord histórico, y el 16% todavía no ha decidido su voto. Gracias, Eva. 8 y 11, 7 y 11 en Canarias. Saben que esta Semana Santa ha habido mucha lluvia, eso ha tenido una parte negativa, no han salido muchas procesiones, y una positiva. Por ejemplo, ha aumentado significativamente las reservas en pantanos del Guadalquivir, Guadiana, Tajo. Hablamos de las mayores subidas desde 2021, cuando comenzó este periodo de sequía, y gracias a esto el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, descarta ya que este verano vayan a necesitar traer agua en barcos. Estamos en condiciones de afirmar que este verano ya no van a ser necesarios traer barcos cargados de agua. Vamos a seguir trabajando en las instalaciones que se van a estar haciendo en los puertos a futuro. Vamos a prepararnos por si otros años vinieran mal. Bueno, pues el agua que ha servido para mejorar la situación de los embalses en Cataluña, en Andalucía, eso sí, todavía estamos muy lejos para superar la crisis de sequía, eso dicen los expertos. Javier Gregory. En apenas un día y medio el embalse de Alcántara en Cáceres ha subido 106 hectómetros cúbicos y el de La Serena en Badajoz 90. Los pantanos de Andalucía de media alcanzan ya el 40% de su capacidad, 10 puntos más que hace solo una semana. Y los del Guadalquivir están ya al 43, 13 puntos más. Y esto se nota sobre todo en Doñana, donde por fin el agua ha inundado las marismas, como destaca desde allí Juan José Carmona, experto del WWF. Positivo las lluvias que ha habido estos últimos días, pero el conjunto de Doñana necesitamos un modelo diferente de explotación del acuífero para que recuperemos Doñana. Sin embargo, las reservas de los pantanos aumentan menos en el interior de Cataluña y sureste andaluz, donde apenas llegan al 27% de su capacidad. Y una investigación de varios medios internacionales apunta a Rusia como la culpable del llamado síndrome de La Habana, se acordarán, ¿eh? 2016, la capital cubana, se empezaron a detectar docenas de casos entre diplomáticos estadounidenses, canadienses, también entre sus familiares, que sufrían de repente somnolencia, fatiga, dolores de cabeza, problemas de audición, de visión. De hecho, algunos incluso se quedaron sordos de forma permanente. Pues bien, según esta investigación de los medios CBS, de Insider y del alemán Der Spiegel, el servicio de inteligencia militar ruso sería quien está detrás de todo esto. Victoria García. El personal estadounidense afectados por esto incluye a trabajadores de la Casa Blanca, de la CIA, de la Agencia de Inteligencia Norteamericana y del FBI. Todos han sufrido mareos, dolor de cabeza, dificultad para concentrarse. Tras sufrir un sonido intenso y doloroso en los oídos, se han realizado más de 1000 informes sobre la misteriosa dolencia y decenas de casos están archivados como inexplicables. Greg Edegrin, de la revista The Insider. Había un ángulo común en todos ellos y es haber trabajado contra Rusia o en operaciones y operativos de Rusia y haber conseguido éxito en sus trabajos. Se sospecha que los afectados habían sido alcanzados por energía dirigida o microondas lanzados desde dispositivos ocultos, pero esta nueva investigación saca a la luz una unidad específica de la inteligencia rusa conocida como la 29155,
En el programa de la CBS se dan los nombres de varios agentes rusos y presentan pruebas que sitúan a los miembros de la unidad en ciudades de todo el mundo en momentos en que el personal estadounidense informó de los incidentes. Gracias, Vicky. Y en Alemania... Este era el ambiente a las 12 de la noche cuando ha entrado en vigor la norma que hace legal el cultivo y la posesión de marihuana para el consumo recreativo. El gobierno alemán alega que con esta legalización van a poder luchar mejor contra las mafias, también garantizar un producto seguro para los consumidores, pero es verdad, Alejandro Becerra, que no todo el mundo lo ve igual. Desde ya cualquier persona mayor de 18 años en Alemania puede tener hasta 50 gramos de cannabis seco en casa, 25 gramos en la calle y hasta 3 plantas en su domicilio. Se permite fumar en público, pero no durante el día en zonas peatonales, cuando haya niños y jóvenes cerca o a menos de 100 metros en línea recta de la zona de entrada de parques infantiles. Hay creado ya hasta un mapa con zonas señaladas en rojo indicando dónde está prohibido. La legalización del cannabis ha salido adelante no sin polémica porque estados federados como Baviera o asociaciones médicas de policía y conservadores querían elevar el asunto a un comité de mediación. Finalmente, la ley del gobierno de Scholz ha salido adelante con el objetivo último de frenar el mercado negro. Y en España, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide que un fabricante de prótesis de cadera indemnice con 7 millones de euros a 19 pacientes afectados por unos productos defectuosos. Los afectados sufrieron tumores y documentan que el metal que se les colocó libera partículas en el organismo. Pedro Jiménez. La Fiscalía sostiene que a los 19 pacientes afectados se les ha vulnerado el derecho fundamental a la integridad física con relación al derecho a la protección de la salud, porque por un lado se les ha administrado un producto sanitario defectuoso y por el otro no se ha evitado la comercialización de esa prótesis que producía graves daños en la salud de las personas. Con estos argumentos abre la puerta a que el fabricante indemnice con 6,8 millones de euros a los afectados y reclama que el Estado, a través de la Agencia Española del Medicamento, sea responsable civil subsidiario de esa indemnización porque, dice el Ministerio Público, conocía las quejas de los afectados y por ello es responsable indirecta e inmediata de los daños ocasionados a los demandantes por no haber acordado de forma cautelar o definitiva la retirada del mercado y la prohibición de utilización del producto sanitario defectuoso, una prótesis que, concluye, ni siquiera estaba inscrita en el Registro Nacional de Implantes de Cadera. Gracias, Pedro. Y en España la vivienda se paga cada día más en metálico, a togateja, y son los extranjeros quienes más lo hacen. Hablamos de viviendas caras que están muy concentradas en la costa, también en las grandes ciudades, y esto, como ya se pueden imaginar, pues tiene efectos negativos, porque encarece el precio de la vivienda en estos municipios, aunque también trae algunas cosas buenas. Estefanía Salvatierra. España seduce a los extranjeros y esto se está notando en nuestro mercado inmobiliario. En 2022, cerca de 90.000 viviendas españolas fueron vendidas a extranjeros, una cifra récord que supone un 46% más que el año anterior. Las propiedades que adquieren estos turistas residenciales son más caras que las de los nacionales y sus hipotecas, un 19% superiores, aunque apenas piden préstamos. Casi 7 de cada 10 paga a tocateja o adquiere la hipoteca en su país de origen. La consecuencia, los precios de la vivienda se están disparando en zonas como Mallorca. Allí el año pasado la mitad de las propiedades puestas en venta tenían precios de hasta $500,000 de euros. En Andalucía, otra de las joyas de la corona para los extranjeros, el precio de la vivienda se ha incrementado un 5,3% en el último año. Precios que convierten en una quimera el acceso a la vivienda a la inmensa mayoría de las personas que viven en estos puntos calientes. La parte positiva, el impacto en términos de Producto Interior Bruto y de empleo. Este turista residencial supuso en 2022 una contribución de 6.300 millones de euros a nuestro PIB y generó 100.000 empleos a tiempo completo. Hora 25. Pablo Tallón. 8:19, 7:19 en Canarias, la empresa de inteligencia artificial OpenAI, el del ChatGPT, ha presentado una nueva tecnología capaz de clonar voces humanas con solo 15 segundos de entrenamiento. Un programa que puede crear discursos completos con la cadencia, con la entonación que use una persona concreta. Hay que decir que todavía no ha sido lanzada al público por el enorme riesgo de suplantación que genera esta tecnología. Karima Garbi. Con apenas unos segundos de audio, faltaban 5 joyas en el cofre del tesoro. Voice Engine, el nuevo programa de OpenAI, es capaz de replicar una voz. Presentamos nuestra experiencia de aprendizaje optimizada y gratuita. Su novedad reside en la poca información que necesita para imitar voces
voces y en su capacidad para dotarles de expresividad, algo que hasta ahora no estaba al alcance de las inteligencias artificiales. Entre los usos que quiere darle la compañía están el de asistente de lectura con una entonación más natural, el de recuperar la voz de las personas que la han perdido y uno muy importante, la traducción. Esta sería la voz de referencia y esta la sintetizada haciendo que hable en español conservando el acento original. La amistad es un tesoro universal. Aporta alegría, apoyo y risas a nuestras vidas. Ahora este uso es aplicable a la traducción de vídeos, de publicidad, de podcast, pero también puede usarse para suplantar identidades o generar bulos. Ante este riesgo, OpenAI ha decidido que todavía no dará acceso público al programa y además exige a quien lo use el compromiso de anunciar que esa voz está generada por inteligencia artificial. Y ya saben que en nuestro país hemos tendido a idealizar los años 80, los de la movida. Pues bien, el escritor y periodista sevillano Daniel Ruiz nos trae ahora el libro Mosturito, con una visión algo más salvaje de aquella época. Dani de la Fuente. Dicen las actrices María Hervás o Ana Marzoa que en los 80 había más libertad que hoy. Otros, como Joaquín Reyes, creen que no. Daniel Ruiz, que se crió en esa década, opina que sí tenían una cuota de salvajismo superior a la de hoy. Tampoco diría que fue mejor tiempo ni peor tiempo que el actual. El escritor y periodista sevillano acaba de publicar Mosturito con Tusquets, la historia de un niño criado en aquellos fines de semana en el Prica, sándwiches de nocilla, el 1, 2, 3, Dragones y mazmorras, Street Fighter o Madonna. Ciertas burlas, todo esto que ahora tiene un nombre que es el bullying, ¿no? Que en nuestra época no existía bullying. Bueno, Daniel Ruiz creció en un barrio periférico de Sevilla entre vírgenes, heroinómanos y muchas violencias. Violencia sistémica de las propias instituciones, ¿no? Incluso la institución eclesiástica, y también violencia en la calle, ¿no? El escritor rompe toda regla gramática, explota los límites del lenguaje para contarnos esta historia de amor y de superación, con mucha ternura y con la fantasía de un niño que tuvo que tirar de humor e imaginación analógica. Porque un niño que creciera en ese ambiente en los años 80 tenía que ser necesariamente incorrecto. Para sobrevivir en aquellos descampados que hoy están desapareciendo. De vivencias que tristemente se han perdido, ¿no? Gracias, Dani. Y nos queda la mirada de Xavier Vidal Folk. El populismo no es eterno. Puede durar, incluso durar mucho, pero también caduca. El islamismo acaba de perder las elecciones municipales en Turquía según los resultados parciales y provisionales. Y sobre todo, los socialdemócratas han ganado, parece que sin apelación posible, en las grandes ciudades. A los jóvenes, acostumbrados a que los islamistas teóricamente moderados del presidente Erdogan gobiernen desde que ellos tienen uso de razón, les parecerá un milagro. Pues no es así. Aunque se trata de la primera victoria desde 2001 del partido laico de centro-izquierda, demuestra que Turquía puede ser un país islámico, sí, en el sentido de que la religión de Mahoma es mayoritaria, pero no islamista. El laicismo de creyentes y de no creyentes sigue teniendo un amplio arraigo también en las estructuras del Estado. Así que una cosa es la realidad y otra su percepción. Como los populismos suelen ser teatrales, invasivos, exagerados, agónicos, parece que están ahí desde toda la vida y que seguirán ahí mientras vivamos. Pero no es así. Donald Trump duró solo 5 años en la Casa Blanca. Todo depende de la densidad que tiene en cada país la cultura democrática, de si ésta es capaz de sobreponerse a sus verdugos o no. En el otro extremo están los regímenes populistas de modos claramente dictatoriales, en los que el sistema de partidos ha quedado hecho añicos. Pongamos la Rusia de Putin o la Venezuela de Chávez y Maduro, aunque hay muchos más, claro. En ellos cuesta mucho revertir la situación y aún mucho más recuperar el tiempo perdido. Entre medio figuran algunos sistemas iliberales europeos, como el polaco de los hermanos Kaczynski, cuyo récord recién pasado de pantalla fue durar 8 años, o el del húngaro Orbán, que lleva 14. Son muchos años, pero parecen infinitamente más largos. Y es que el disfrute de la libertad siempre parece corto, y cuando falta, la espera se hace eterna. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.